Collins y Frank Quintero. Frank, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, y tú, Román, buenos días, qué bueno hablar. Encantado de tenerte, Frank. Frank, escuchas música, obviamente, por trabajo, pero escuchas música por placer también. ¿Te dispones de tiempo a la semana para escuchar música? Sí, de hecho, eso es parte del trabajo como tal, porque para mantenerme al corriente de lo que está sucediendo, Uh-huh. eh, todas las mañanas, lo primero que yo hago es sentarme en la computadora y ver cuáles son las nuevas cosas que están saliendo. Uh-huh. Entonces, en el mundo hay todo tipo de corrientes, entonces me entero sobre todo compositores nuevos, jóvenes, que están haciendo unas cosas increíbles que todavía no son tan conocidos, Uh-huh. pero de la noche a la mañana, pum, revientan y se convierten en una superestrella. Porque a pesar de lo que mucha gente dice que hoy en día no se hace buena música, yo opino lo contrario. Yo opino que sí, lo que pasa es que el espectro es muy grande Claro. y se ha subdividido de tal manera que hay un poquito para cada uno, pues. A lo mejor lo más visible no es lo que le gusta, pero no es lo único que se está haciendo. Exactamente, exactamente. Eso puede ser. ¿Sabes qué? Uno ha aprendido tal vez con los años eso, que es muy fácil criticar, pero ahí dentro de todo hay cosas que supuestamente son malas que se hacen muy bien. Es como, o sea, para satisfacer el gusto del mercado, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, en cada tipo de música que anda hablando por ahí te encuentras cosas súper buenas y de muy buen gusto. Claro, otras no tanto, pues. Ahora, Pero es como todo, en todo, la ropa, el carro. claro. Ahora, Sí. Frank Quintero, nuestro invitado. Frank, ¿hay forma para ti de escuchar música y no analizarla? Es decir, de no tratar de buscarle el armónico y el acorde y la inflexión y la armonía. Qué buena pregunta. Yo he aprendido eso con los años. Por ejemplo, y sobre todo lo aprendí, yo tengo muchos amigos, a mí me gusta mucho el cine y tengo muchos amigos que hacen cine. Uh-huh, uh-huh. Y lo peor que uno puede hacer es ir al cine con un cineasta, porque te arruina la película. O ir a escuchar un concierto con un productor, porque ya va, si hay, pueden haber 10 personas o 100,000. Si de esas 10 personas, esas 100,000, están contentos, brincando, bailando, que así está bien. Sí. Entonces, porque el ojo crítico lo tiene el que está metido detrás del telón, pues. Pero yo lo llamo, los civiles no. Entonces, yo me amargaba antes, pues, oye, no soy el bajo, pero no importa, ¿qué importa? O sea, hay gente que ni siquiera sabe que es un bajo. Entonces, bueno, está bien, vamos a escucharlo y vamos a recibirle ya lo que nos están dando, pues. Y eso lo he aprendido yo del tiempo para acá, no hace mucho. O sea, siempre me ha llamado la atención que los críticos de moda suelen ser los peor vestidos. Tal cual, y es como las películas de humor las películas de Woody Allen, que la película fue un fracaso, pero en Cannes se ganó 20 premios. Exacto, eso es. Frank Quintero es nuestro invitado. Es su rocola la que estamos escuchando. Fondo Paul McCartney, Junk. Memories for you and me. Bye, bye, says the sign in the shop window. Why, says the junk. Frank, te debo preguntar por qué estos dos artistas están en tu rocola. Primero, ¿por qué Phil Collins? Luego, ¿por qué Paul McCartney? McCartney porque es una referencia, o sea, cualquier compositor de las últimas 5 décadas tiene que tener a McCartney dentro de sus ingredientes. Primero porque acaba de conocer una persona que trabajó con él, o hizo algo con él. Es que es muy perfeccionista y tiene muy buen gusto y muy buen ojo para escribir. Y los historiadores de los Beatles, por ejemplo, como yo, o sea, Paul McCartney es la primera página del libro, o sea, Sí. y hay que tenerlo, pues.
Ahora, fíjate, hablas de haber trabajado, de haber conocido a alguien que trabajó con McCartney. Hemos conversado tantas veces en estas rocolas que hacemos cada semana, Frank, que nos marcan los lugares, sí, que nos marcan los momentos, pero que nuestras rocolas están marcadas también por personas. Y tú, vaya, si tienes referencias importantes, y voy a mencionar algunas: Vicente Emilio Sojo, Aldemaro Romero, Juan Luis Guerra, Branford Marsalis, Mike Stern, Sheena Easton, Willie Colón, y la lista es mucho más larga. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con algunos de ellos en tu carrera y en tu historia? Sí, bueno, yo diría que la primera, la más importante, fue el maestro Sojo, porque cuando mi papá descubrió que yo tenía habilidades para la música, inmediatamente me inscribió en la Escuela Superior de Música de la José Ángel Lama, y quien hizo mi audición fue el maestro Sojo. Yo tenía 8 años, algo así. Y la audición fue larguísima, porque yo después entendí, yo juraba que él quería descalificarme. No, todo lo contrario. Él disfrutó mucho la audición, entonces como que me retaba a hacer cosas. Ya que no puedes hacer esto, ya que no puedes hacer esto, y ahora esto, y ahora esto. Entonces, imagínate, yo salí de ahí así que frustrado, pero después entendí. Y otra referencia, digamos, de la segunda lista del Aldemaro, porque Aldemaro no solamente era autodidacta, sí, hablaba 7 idiomas, había dado la vuelta al mundo, era una persona multicultural, con unos conocimientos globales impresionantes. Y Aldemaro también se convirtió como en mi mentor, mi papá. Entonces yo empecé a entender la música con él. O sea, el fenómeno de la interacción de todas las corrientes musicales, desde Egipto hasta Curiepe, que todas tienen que ver, porque todas fueron llevados por una u otra causa, por los esclavos, por los navegantes, por los mercantilistas, y todo se unió. Y si tú agarras, excepto un joropo, y agarras una pieza de Weather Report, vas a encontrar similitudes. Wow, Weather Report. Mencionas Weather Report y Van Loescher se me aparece enfrente. Es indivisible esta analogía, no puede ser otra. Frank, cuando menciono todos los nombres que he mencionado ahora, a mí me encanta ver allí entre esos nombres el de Mike Stern, el de Michael Stern, que tiene un disco maravilloso que no se consigue ya en Venezuela. No sé ni siquiera si en las plataformas se podrá conseguir el CD, que se llama The Lost World, El Mundo Perdido. Y este genio de la música, que además es ingeniero de sonido, lo que hizo fue, se trasladó hacia Canaima, y grabó sonidos, y grabó los cánticos de los indígenas, y grabó un riachuelo, y grabó a los pájaros, y se fue al estudio con todo ese material, y después con su sintetizador montó un disco genial. Adoro Mike Stearns. Mike es mi amigo personal. Wow. Porque cuando yo llegué a Berklee en el 78, Mike estaba saliendo de Berklee, y ahora ya como el número uno, pues, de la zona. Además era amigo de Gary Burton, amigo de Parmicini, y había estudiado con los mejores profesores. Y yo armé una banda en Boston al principio fueron alumnos, después empezaron a ser miembros de una banda que se llamaba Tigers Baku, que era de un trompetista japonés, Tiger Koshi. Y yo, la última persona que yo pensé que me iba a decir que sí fuera Mike, el tipo me dijo que sí. Entonces, entonces fuimos a Venezuela con esa banda. Y hicimos la gira por tierra, por autobús. Entonces, en el autobús yo hablaba mucho con él y de sus experiencias con Sangre, Sudor y Lágrimas. Bueno, sus experiencias. Él es de Massachusetts, igual que James Taylor. Sí. Incluso ellos son muy amigos, y el papá de James Taylor, que es el doctor Taylor, que es un psiquiatra, fue el que los ayudó a ellos, que los trajo de Londres para Nueva York para meterlos en rehabilitación, a ambos. Y los cuentos de Mike son unas cosas realmente increíbles, y verlo tocar, o sea, yo se lo dije, o sea,
yo he tenido la suerte, bueno, porque tengo tanto tiempo en Estados Unidos y por estar en Estados Unidos, de ver, no a todos, pero a muchos de los mejores guitarristas del mundo, y el único, y se lo digo cada vez que lo veo, es el único que me para los pelos, eres tú. Porque no es solamente lo que el conocimiento, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con la relación de la guitarra con el guitarrista, tiene que ver los oídos. Y Mike es un tipo así global y es como dicen aquí, es un sweetheart. Frank, entonces este disco al que yo hago referencia, del que yo hago referencia, The Lost World, ese disco se graba obviamente luego de haber visitado Michael Stearns contigo a Venezuela, de haber hecho esa gira por carro. A lo mejor de ahí surgió la idea, quizás. Sí, de ahí surgió la idea. Eso fue en el 79. ¡Wow! Y como ellos, imagínate, o sea, vivir en Massachusetts, y no conocer una playa de verdad. Cuando yo los llevé a ellos para Coroní. Bueno, y o sea, lo primero que hizo fue Mike meterse fue el agua y salió con una aguamala en el pelo. No creo que estaría muy agradecido de ese episodio, ¿no? Sí, no creo. Pero, y una cosa chévere, cada vez que él me ve, donde me ve, me canta Tonto Romántico. ¿En serio? Te lo juro. Qué belleza, qué historia esta. Bueno, por cierto, estábamos escuchando de fondo hace un momento a Peter Gabriel, al gran Peter Gabriel, y ahora de fondo Jonathan Brooke y The Story con Is This All? Esto es todo, escuche. Wow, cuánto agradezco y aprecio yo esta rocola, que es una delicia de principio a fin. Por cierto, ya les puedo decir que está en mi cuenta en Spotify, @rlosinski, está identificada como la rocola de Frank Quintero. Frank, decía yo que nos influencian momentos, nos influencian personas y sin duda nos influencian lugares. Y pasamos muchos años en el colegio y en la universidad. Ahora te pregunto, ¿un liceo militar como el Monseñor Arias te marca musicalmente? Yo estuve en el Gran Mariscal de Ayacucho. En el Gran Mariscal de Ayacucho, no el Monseñor Arias. Ajá, pero te marca. Sí, me marca por la siguiente razón. A ver. Yo tenía 11 años cuando entré al liceo militar. Era la primera vez que yo me separaba de mis padres o del seno familiar. Entonces, para un niño de 11 años separarse de sus padres y entrar bajo un régimen militar, sí, eso es como si te mandan para el infierno, una cosa terrible. Y yo empecé a sublevarme, porque además yo era un niño muy inquieto y muy tremendo. Y llegué un día que me encerré en un salón y dije, yo no voy a salir de aquí ya. O sea, no, ya. Porque no, o sea, me castigaban todo el tiempo, porque tú sabes como el régimen militar, los superiores te tienen que castigar a juro, porque si no los castigan a ellos, etc. Total que yo me encerré ahí y no quería salir, y el director del colegio, del liceo, el general Guerreverde, que hoy en día su hija es mi amiga, fue a ver qué pasaba. Y me encontró ahí encerrado, entonces yo lo dejé pasar así como en las películas, tú sabes. O sea, como si yo estaba secuestrado, tenía el lugar secuestrado. Entonces me preguntó, ¿qué pasa? Entonces yo le dije, bueno, que yo no quiero estar aquí, yo estoy aquí porque mi mamá me trajo. Yo no quiero hacer esto. Y él me dijo, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? Yo le dije, a mí me gusta tocar mi batería. Y él me dijo, ¿tienes batería? Sí. ¿Dónde está? En mi casa. Entonces, me dijo, fulanito, busca la dirección ahí y anda a buscar la batería. Entonces él me dijo, yo quiero ser un grupo de rock con los estudiantes del colegio. Wow. Y no tenemos baterista. Resuelto el problema para todos, Frank. Yo soy baterista, pero me tienen que dar ciertas prerrogativas y prioridades y tal. Entonces no hice nada de orden militar ni nada, lo que hacía era ensayar con la banda. Pero entonces me metieron a la banda marcial del colegio y a tocar redoblante, y el sargento Maldonado, que era el director de la banda, vio mis habilidades de batería y me enseñó la técnica de redoblante, que en realidad la batería es redoblante. Uh-huh. Mis primeras lecciones y mis primeras técnicas de redoblante vienen de ahí. Qué interesante. O sea, vaya si marcó este liceo militar. De fondo, por cierto, escuchemos unos segundos Al Jarreau, Falling.
Frank, ¿te influenció el colegio? Claro, Venezuela, por supuesto. Sin duda, Berkeley, Boston, Estados Unidos. Pero ahora Miami, ¿qué impacto tiene Miami en la música que tú haces, Frank? Buenísima pregunta. Yo viví en Boston, bueno, estudié, después que me gradué, me quedé un par de años más, que fueron 6 años en realidad. Sí. Y de allí, gracias al invierno cruel y crudo del este de los Estados Unidos, Sí. me dio una alergia que me paralizó la cara y el médico que me dijo, mira, o sea, si te quedas aquí te va a volver a pasar. Entonces, o te vas por tu país o te vuelves a un clima parecido a tu país. Entonces fui a California y me encantó Los Ángeles y viví 15 años en Los Ángeles. Luego mudarme a Miami porque mi primera esposa se trajo a mi hijo mayor para acá, muy chiquito, y yo no podía vivir sin él. Claro. Decidí mudarme a Miami y el choque cultural fue muy duro porque hay ciudades que tienen personalidad como Caracas. Caracas es una ciudad donde tú te pares, sabes cuál es el este, cuál es el norte, cuál es el sur y cuál es el oeste. Sí. Intuitivamente, porque la ciudad te lo dice, te lo grita. Nueva York, París, Londres, Los Ángeles. ¿Es verdad? Pero Miami es como una cuadra repetida miles de veces. Sí. Entonces, si te dicen, ve al oeste, ¿dónde está el oeste? O sea, Claro. ¿dónde está igual? Si hay 3 millones. Exacto. Y es una ciudad donde no se habla inglés y donde el castellano que se habla es o el de Haití o los argentinos o los brasileños o no sé qué más. Es una ciudad que hasta cierto punto no tiene una personalidad cultural. Después tú la tienes cuando vives aquí, la entiendes y la buscas y haces tu geografía, pero toma mucho tiempo entender. Y yo veía una psicóloga que yo le decía que yo de esta ciudad, me dijo, bueno, si la voy a tener que irte ahí, pues tú no puedes vivir en un sitio que odies. Es verdad. Entonces te voy a decir, no puede ser tan mala. Busca, acomódate, tiene que haber un lugar para ti en esta ciudad. Y es verdad. Después, si tú haces la matemática, hay muchas cosas buenas que hay aquí, convenientes, pues. Pero tienes que entender la psicología del sitio. Y eso toma tiempo. Qué interesante eso. De fondo, el gran Fito Páez, Rodolfo Páez, el de Rosario, yo vengo a ofrecer mi corazón. Eso es una joya. Sí, sí. Documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Frank, ¿viste la serie de Netflix de Fito Páez? No la he visto porque no he estado en casa, pero me han hablado maravillas. Anoche estábamos hablando y la voy a ver. Está muy bien porque además describe a través de la música y claro, de las vivencias de Fito un momento político, económico muy interesante, no solamente en Argentina, en la región. Es un documento interesante. Sí, o sea, el rock es tan importante en Argentina por eso, porque fue un movimiento sociopolítico. Claro. Llegó a ser censurado por la dictadura, claro. Fue un delito. Eso, exactamente. Exactamente, es interesante. Hablando de etapa, Frank Quintero es nuestro invitado, es su rocola la que estamos escuchando y de fondo Fito Páez, repito. Vaya etapa, Frank, aquella de la década de 1980 en Venezuela. Yo voy a mencionar algunos sabiendo que voy a dejar a otros por fuera, pero Kiara, Melissa, Guillermo Carrasco, Franco Giordano, Aditus, Montaner, Guillermo Dávila, luego, bueno, Sergio Pérez, Fernando y Juan Carlos. Vaya qué década esa para nuestra música, ¿eh? Increíble, y yo me atrevería a decir, a veces lo digo porque, o sea, mucha gente no lo interpreta bien, pero yo creo que nosotros no hemos tenido generación de relevo, y quizás eso es lo que hace que nos mantengamos y tengamos el sitio que tenemos por eso, porque todas esas personas que tú acabas de nombrar tienen un lugar histórico en la música venezolana, en la música pop venezolana, porque veníamos de los que nos están antes que nosotros, los DA, los Impala, los Supersónicos, fueron pioneros, pero que no tuvieron tal vez el vehículo que nosotros tuvimos, que fueron las disqueras venezolanas, que nos impulsaron y nos llevaron a un lugar que les pertenecía a ellos, si te pones a ver. Pero yo tengo, ahora que doy clase y tal, seamos muy jóvenes, que esa es la música que escuchan.
Sí. Sí, te digo, wow, ¿cómo se está? Bueno, porque lo dio mi papá y lo dio mi abuelo. O sea, pero es muy interesante porque nosotros en ese momento estábamos con las puertas totalmente abiertas al mundo y las cosas llegaban a Venezuela, todas las cosas o sea, del progreso, pues llegaban inmediatamente por la puerta grande. Una cosa que pasaba en Mocutu, al siguiente día tú te enterabas. Porque, y además absorbíamos nosotros eso porque estábamos en el proceso del aprendizaje y de experimentar. Uh-huh. Las estrellas se alinearon y bueno, y aquí estamos. Yo sí quisiera matizar ese comentario tuyo, si me permite, Fran, diciendo, bueno, es verdad, y después vino Desorden, y vino Zapato, y vino Caramelos, y vino Amigos, y hoy, bueno, ¿no? Más tarde Charlie Papa y Cacerolups, pero como un tsunami, como representó aquella década de los 80, es verdad, habría que coincidir que no hubo otro. No. Verdad. Y además, que bueno, que tú los acabas de nombrar, esos que tocabas, que son a los que nosotros le pasamos la antorcha, digamos. Sí. Hay una camaradería Es entre verdad. nosotros súper bonito. O sea, nosotros nos hemos encontrado, o sea, Pedro y yo que andamos por ahí pateando la calle, nos encontramos a Caramelos en Buenos Aires, nos encontramos a C4 no sé dónde, y el cariño, o sea, es una cosa que no puedes creer. Es como, ¡wow! Sí, y es porque somos hijos de la misma mamá, si se ponen a ver. Y lo que yo veo es las cosas que se están gestando ahora, que pasan tan rápido que Raguayana, que por ejemplo, que es una banda que tú digas que es nueva, ya no es tan nueva. Es verdad, tienes razón. Pues. Sí, y ahí estaba, mira, a Félix Ayuela lo tuvimos esta semana, lo tuvimos en el programa ayer. Ayer estuvo Félix con nosotros y nos dice, Román, están abiertas las inscripciones en nuevas bandas y tenemos, bueno, son 120, 130 bandas y multiplica eso por 4 y esa es la movida de musical hoy en Venezuela. Es Frank Quintero, repito, nuestro invitado en esta rocola. De fondo estamos escuchando a los Beatles con Nowhere Man. Frank, ¿es verdad que tú fuiste el primer venezolano presentándote con música pop en el Poliedro y llenar el Poliedro así? ¿Eso es verdad? Sí, eso fue en el año 79. 69. Sí, 79. Y fue 79. Para mí yo recuerdo, y pasó 3 veces. La primera vez fue en el Teatro París. Que yo entré al teatro cuando fuimos a hacer el Chero Sonido, y yo dije, oye, esto sí es grande. No se me ocurrió ni hacer semejante. La segunda vez fue en el anfiteatro Oscar Martínez. Y cuando llegó al Poliedro, que yo llegué y dije, ¿cómo se me ocurre? Igual. Sí. Y cuando estábamos tocando, que alguien se me acercó y me dijo, Elmar Leal, que es el creador del TAS, de la escuela esta de audio, que ha sido mi amigo durante años. Sí. Ese momento era como era el que hacía monitores, o si se me acercó y me dijo, no, se agotó, no hay entrada. Y yo, no entendí qué me está diciendo. Lo que pasa con esas cosas es que suceden tan rápido, pasan tan rápido, que no da tiempo de disfrutarlo. Sí. Al que está montado en la tarima. El que está abajo sí, pero el que está arriba, estás tan encandilado por lo que está sucediendo y por lo que estás recibiendo de la gente, por la euforia, por la alegría, por el logro, que se te pasa la cosa en un tris. Hay que ver lo que representa llenar el Poliedro de Caracas, Frank. Y Raise Me está sonando de fondo. Lizzie McAlpine, Jacob Collier. ¿Así suena? Raise you to the end. Es la rocola de Frank Quintero. Frank, voy cerrando con una pregunta que a mí me costaría mucho responder, porque me cuesta mucho decidir entre canciones y entre artistas, porque además en la vida la música y las etapas como que van de la mano y uno va cambiando con ellas y va mutando, pero ¿hay algo en tu rocola que pueda ser la canción favorita y una canción que por encima de todos destaque o no? Hay muchas, sí. Pero
sería difícil decir esta, pero de vez en cuando que te sorprende que empieza a sonar en la radio una canción, tú, wow, no puede ser. Y esa canción te lleva y te trae como las olas del mar, te lleva para adelante y para atrás. Hay una canción que para mí significa mucho, que es Escalera al Cielo. Claro. Porque yo tenía en ese momento una novia que por cierto, en estos días estaba yo en un sitio y me dicen, oye, yo soy amigo de fulanita, que es la hija, que es una modelo ahorita muy famosa, es la hija de fulanito. Yo le dije, bueno, la sobrina de mi novia, pues. ¿En serio? Sí. Y Federica Guzmán es la sobrina de mi primera novia de por año. Y cuando yo empecé a salir con ella en una fiesta de Navidad, la mamá no la dejó salir. Y yo llegué todo despechado a la casa y yo tenía un grabador de reel donde tenía grabada unos tipos que fueron a Venezuela que se llaman Los Quarry. Ok. Que era una banda increíble que yo no sé, o sea, que tenía una canción que se llama Shenando, que a mí me encantaba, y después de Shenando estaba Escalera al Cielo. Y yo agarré ese 24 de diciembre, llegué a mi casa, puse la canción y empecé a llorar porque no pude estar con mi novia ese día. Entonces la canción es como ¿sabes? Son esas cosas que realmente la tiene tatuada en la piel, pues. Más que una canción perfecta, clásica, histórica, es una cosa, es una obra de arte. Sin duda, la escuchamos de fondo. No está en la rocola de Frank, pero sí la hemos colocado por este comentario. Frank, no me queda más que agradecerte por esta buena media hora que nos has regalado de conversa, de grandes anécdotas, pero sobre todo buena música que nos regalas con tu rocola, Frank. Gracias, hermano. Te mando un gran abrazo. Una junta pendiente, en cualquier momento nos juntamos. Así es, ojalá sea pronto. Frank Quintero y esta su rocola. Yo, mire, a ver, es que esta podría ser también mi rocola. O sea, yo hubiese dado con muchos o de los temas o de los artistas que aquí están. Aquí está Gino Vanelli, aquí está Mr. Está Sting con Fragile, está John Mayer con el tema Believe, uno de los grandes guitarristas hoy día en el mundo. Está Fleetwood Mac con Little Lies, o esta con la que cierro, El Ojo en el Cielo de Alan Parsons Project, que es otra joya de la música. Abrazo, Frank, que estés muy bien. Cuídense mucho.